Un cuaderno negro, encontrado en la última guarida del Mencho en el Tapalpa Country Club. Con nombres, apodos, fechas y montos exactos. Ese cuaderno fue el último error que cometió Nemesio Oseguera Cervantes antes de morir. Y fue la sentencia de 167 hombres que juraron proteger a los ciudadanos y decidieron servir al cártel. En menos de 72 horas desde que los analistas de la Sedena abrieron ese cuaderno, la purga más grande de la historia de las corporaciones policiales en México ya estaba en marcha. 167 elementos policiales de distintos rangos detenidos en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y 4 estados más. No por rumores, no por sospechas, por nombres escritos de puño y letra en la bitácora de pagos del capo más poderoso del país. Esto es lo que ocurrió cuando el Estado mexicano decidió que ya no había más medias tintas. Lo que encontraron en las cabañas La Loma de Tapalpa no fue un solo cuaderno, fueron varios documentos. Algunos escritos a mano, con tinta azul, sobre hojas de cuaderno cuadriculado. Otros en archivos de Excel impresos en papel. Juntos formaban lo que los analistas de la FGR describieron internamente como la contabilidad más detallada jamás incautada a una organización criminal mexicana. El periódico El Universal obtuvo esos documentos y publicó su contenido el 26 de febrero. Lo que revelaron no eran imágenes de violencia, eran números. Nombres en clave, montos exactos, fechas específicas. La prueba de que el CJNG no era un ejército de criminales operando en el caos. Era una empresa. Con nómina, con contabilidad y con proveedores. Y entre sus proveedores más importantes estaban las instituciones del Estado mexicano. Una sola hoja, fechada el 1 de diciembre de 2025, lo dejaba claro. Solo en Tapalpa, el CJNG había obtenido ese mes 8,781,353 pesos por la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Y de esos 8,138,000 pesos fueron directamente a la Policía Municipal de Tapalpa. Los 26 policías municipales de ese pueblo reciben en conjunto 685,000 pesos al mes de salario oficial. El CJNG les pagaba encima el equivalente al 20% de su nómina completa. Los municipios vecinos estaban igualmente documentados. Chiquilistlán, 86,000 pesos. Atemajac de Brizuela, 46,000 pesos. Sayula, 236,000 pesos. Cada municipio de la Sierra Jalisciense tenía su línea en la hoja de gastos del cártel, como si la policía municipal fuera simplemente un proveedor de servicios más. Y luego estaban las 4 líneas que nadie quería leer, pero que todo el país terminó leyendo. 650,000 pago GN Mich Picten, Guardia Nacional, Michoacán. 75,000 GN Autlán, Guardia Nacional, Autlán. 20,000 Guachito Pasadatos. 15,000 PGR. Esas 4 líneas no decían nombres de personas, decían instituciones. Y las instituciones que mencionaban no eran municipales, eran federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue convocado de urgencia a una conferencia de prensa el 27 de febrero. Confirmó que existen investigaciones en curso contra elementos de corporaciones policiales municipales y estatales. Confirmó que la FGR está analizando los documentos para determinar su autenticidad. Y dijo una frase que los analistas de seguridad llevan días diseccionando. Cualquier indicio será investigado. No habrá excepciones para servidores públicos. Pero cuando le preguntaron directamente si hay políticos en la lista, respondió, por ahora, las investigaciones se concentran en autoridades locales y civiles. Por ahora. Esas 2 palabras son todo lo que necesitas entender sobre el alcance real de lo que se encontró en Tapalpa. El primer operativo de la fase limpieza se ejecutó en Ecuandureo, Michoacán, antes de las 6 de la mañana. El objetivo principal no era un elemento de a pie, era el director de Seguridad Pública Municipal, el hombre a cargo de toda la corporación policial del municipio, el hombre que firmaba las órdenes de patrullaje, el hombre que decidía qué carreteras se vigilaban y cuáles no. Según los registros del cuaderno negro y las comunicaciones intervenidas durante los meses previos, este director no solo filtraba información al CJNG, era un coordinador logístico activo de la organización. Facilitaba la entrega de vehículos robados a los sicarios para que fueran convertidos en monstruos blindados. Ordenaba a sus propios policías despejar las rutas antes de que los convoyes del CJNG las transitaran. En ocasiones, hacía exactamente lo contrario. Cerraba las carreteras con las propias patrullas municipales para frenar el avance de las Fuerzas Armadas cuando había operativos de captura en curso. Los registros financieros confirmaron lo que el cuaderno apuntaba.
Este hombre recibía un pago quincenal de 300,000 pesos, adicionales a su sueldo oficial de aproximadamente 18,000 pesos al mes. En un año, el CJNG le pagaba más de 7 millones de pesos por mantener a su corporación como extensión operativa del cártel. Junto con él cayeron 10 de sus subordinados directos, 11 detenidos en total en Ecuandureo, todos con cargos de delincuencia organizada, traición a la patria y homicidio. El municipio de Ecuandureo tiene 14,000 habitantes. Durante años, cada uno de esos habitantes vivió bajo la protección de una policía que en realidad era el brazo visible del CJNG en su comunidad. Cuando los vecinos llamaban al número de emergencias porque había sicarios en la calle, el director de seguridad pública recibía la llamada, y la siguiente llamada era para los halcones del cártel. Los 11 detenidos en Ecuandureo fueron trasladados en vehículos blindados tipo rinoceronte antes de que la mayoría de los habitantes del municipio se hubiera despertado. A las 8 de la mañana, el Palacio Municipal ya tenía un mando interino designado por el gobierno federal. Si Ecuandureo fue el caso más visible, Jalisco fue el más sofisticado. En el estado natal del Mencho, la corrupción policial no funcionaba como en Michoacán, con pagos directos en efectivo a directores municipales. Funcionaba como una estructura financiera paralela dentro de las propias corporaciones. Nóminas dobles, depósitos mensuales a cuentas de prestanombres vinculadas a los familiares de los policías. Pagos en efectivo fraccionados para mantenerse por debajo de los montos que activan alertas en el sistema bancario. Los analistas de inteligencia financiera detectaron el patrón después de cruzar las comunicaciones intervenidas con los registros de movimientos bancarios de los elementos identificados en el cuaderno negro. La coincidencia era sistemática. Cada quincena, en los 3 días posteriores al pago de nómina oficial, los elementos del cuaderno recibían un segundo depósito. Nunca del mismo origen, nunca el mismo monto, pero siempre dentro de un rango que duplicaba o triplicaba su salario oficial. Lo que esos policías vendían a cambio no era solo silencio, era información estratégica en tiempo real. La narconómina encontrada en Tapalpa describía con exactitud la jerarquía de pagos. Los halcones, los vigilantes en calle, cobraban entre 2,500 y 4,000 pesos por semana. Los pistoleros, 4,000 pesos semanales. Los comandantes, entre 6,000 y 7,000 pesos. Y los operadores financieros de alto nivel, como el Tuli, 300,000 pesos al mes. En esa estructura, un policía municipal que ganaba 9,000 pesos al mes podía doblar o triplicar sus ingresos sin disparar un solo tiro. Solo tenía que mandar un mensaje cuando llegaban los militares. Los analistas encontraron que al menos 23 de los elementos identificados en Jalisco tenían acceso a los sistemas de inteligencia internos de sus corporaciones. Reportes de operativos en curso, ubicaciones de retenes militares, identidades de informantes, fechas de cateos programados. Esa información salía de las bases de operaciones minutos después de ser generada y llegaba a los mandos del CJNG a través de grupos de mensajería encriptada, en los que los policías participaban con números de teléfono no registrados a su nombre. El caso más grave documentado en Jalisco fue en Lagos de Moreno. La policía municipal de ese municipio tenía una instrucción interna no escrita, pero ampliamente conocida entre sus elementos. No responder a llamadas de auxilio durante enfrentamientos entre grupos rivales. Dejar que el CJNG completara sus operaciones de limpieza territorial sin interferencia. En Guanajuato el patrón fue diferente pero igualmente devastador. Los elementos corruptos en la zona industrial del estado, municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya, operaban como informantes en la disputa entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima por el control del huachicol y el narcomenudeo. Cada movimiento de las fuerzas de seguridad en esa zona era comunicado al mejor postor entre los dos grupos. En total, en Jalisco y Guanajuato fueron detenidos 89 elementos, la mitad del total de la operación. En Michoacán y Jalisco, los policías corruptos eran fundamentalmente facilitadores e informantes. En el Estado de México, la historia fue diferente. En municipios como Ecatepec y Chimalhuacán, los 11 elementos detenidos en la operación no solo filtraban información, participaban activamente en operaciones criminales. Cobro de piso a comerciantes. Levantones de personas señaladas como rivales o deudores del CJNG. Homicidios. Utilizaban su equipo táctico oficial y sus armas de cargo para ejecutar esas operaciones. El uniforme era la cobertura perfecta. Cuando un policía uniformado detiene a alguien en la calle, los testigos asumen que es un procedimiento legal. La víctima no grita, no corre, no busca ayuda. Confía en que el procedimiento es oficial. Eso es exactamente lo que los elementos corruptos explotaban.
Las autoridades documentaron que estos policías escoltaban personalmente cargamentos de fentanilo y cocaína que cruzaban por el arco norte del Estado de México, utilizando sus vehículos oficiales para pasar sin revisión los puntos de control de la Guardia Nacional. El uniforme era el salvoconducto más barato y más efectivo que el CJNG jamás había tenido. Los 11 detenidos en el Estado de México enfrentan cargos de homicidio calificado y delincuencia organizada, además de los cargos por corrupción. Varios de ellos habían sido reportados internamente por compañeros que sospechaban de sus actividades, pero que habían sido amenazados cuando intentaron levantar denuncias formales. Estos compañeros honestos son ahora testigos protegidos en los juicios que están por comenzar. Las detenciones de los 167 elementos no fueron solo capturas de personas. Fueron operativos de cateo simultáneos en domicilios, vehículos y propiedades vinculadas a los detenidos. Lo que encontraron cambió el alcance legal de la investigación de forma inmediata. Propiedades de lujo en zonas turísticas de Jalisco, ranchos de recreo en Michoacán, vehículos de alta gama registrados a nombre de esposas, madres y hermanos, joyas, relojes, efectivo en dólares y pesos en cantidades que no corresponden a ningún nivel salarial dentro de las corporaciones policiales. En total, el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a los 167 detenidos y sus prestanombres alcanzó los 500 millones de pesos. Ese dinero será destinado a la modernización de los sistemas de vigilancia de las propias corporaciones policiales. Pero el hallazgo más importante no fue financiero, fue digital. En los teléfonos confiscados a los detenidos, los analistas encontraron grupos de mensajería instantánea activos en los que los policías compartían, en tiempo real, las ubicaciones exactas de los convoyes militares. Fotografías de documentos de órdenes de cateo tomadas dentro de las propias bases de operaciones. Coordenadas de retenes. Identidades de informantes. En uno de los grupos encontrados en el teléfono de un mando medio de Jalisco, había 47 participantes, todos con números no registrados. Los analistas han identificado hasta ahora 31 de esos 47 números. Los 16 restantes siguen siendo investigados. Además, varios de los detenidos poseían equipos de radiofrecuencia que no formaban parte de su dotación oficial, pero que operaban en las mismas frecuencias que usaba el CJNG para coordinar sus operaciones en campo. Con esos equipos, un policía en turno de guardia podía escuchar en tiempo real las comunicaciones de los convoyes militares y retransmitirlas a los operadores del cártel en menos de 30 segundos. Los 167 detenidos enfrentan un abanico de cargos que en conjunto representan décadas de cárcel. Delincuencia organizada, homicidio, extorsión, peculado. Pero el cargo que más peso tiene, el que ningún servidor público había enfrentado en México en una operación de esta escala, es traición a la patria. La traición a la patria es el delito más grave que contempla el Código Penal Federal para un funcionario público. Su aplicación en estos casos es una señal de que el gobierno no está tratando esto como corrupción ordinaria. La está tratando como lo que fue: la entrega de información estratégica y capacidades operativas del Estado mexicano a un grupo criminal armado que durante años desafió abiertamente a las Fuerzas Armadas. Los juicios comenzarán en los próximos meses en juzgados federales especializados en crimen organizado. La estrategia de la defensa de muchos de los detenidos ya está documentada. Argumentar coacción, alegar que fueron amenazados y que cooperaron bajo presión. Esa estrategia se enfrenta a un problema mayúsculo: el cuaderno negro de Tapalpa. Los montos, las fechas y la regularidad de los pagos documentados en el cuaderno muestran una relación financiera sostenida durante meses o años, no una cooperación forzada en una situación de emergencia. Los traslados al Altiplano y al Centro Federal de Readaptación Social número 1 se realizaron en vehículos blindados Rinoceronte y bajo escolta de helicópteros Black Hawk artillados. El gobierno no quería riesgos. Los elementos capturados conocen demasiado. Rutas de escape activas, nombres de prestanombres que blanquean dinero del CJNG, ubicaciones de búnkeres médicos y casas de seguridad que todavía no han sido intervenidas. Cada uno de esos datos que esos hombres llevan en la cabeza es información que el cartel querría silenciar. Y silenciar un testigo dentro de un penal de máxima seguridad es posible, pero exponerse para intentarlo, en este momento de máxima presión sobre la organización, es un riesgo que los mandos del CJNG están calculando con mucho cuidado. Durante años, la ventaja competitiva más importante del CJNG sobre cualquier otra organización criminal de México no fue su armamento ni su capacidad financiera. Fue la información. Sabían cuándo llegaban los operativos, sabían por dónde venían, sabían qué objetivos estaban en la mira. Cada vez que un helicóptero militar despegaba rumbo a una posición del cártel, había alguien en tierra que ya había enviado un mensaje de alerta.
Eso se acabó. La captura de 167 elementos en una sola operación no solo eliminó a 167 individuos corruptos, eliminó la red de alerta temprana que el CJNG había construido dentro de las corporaciones policiales durante más de una década. Las células del cártel que quedaron activas después de la muerte del Mencho ahora operan ciegas. No saben cuándo llegan los operativos, no saben qué saben las autoridades sobre ellas, y no saben en quién dentro de las instituciones todavía pueden confiar. Ese estado de ceguera estratégica es lo que ha permitido al ejército realizar más capturas de cabecillas en las semanas posteriores a la fase limpieza que en los 12 meses anteriores. En varios municipios de Michoacán y Jalisco, donde anteriormente era imposible ejecutar un operativo sin que el objetivo se diera a la fuga con horas de anticipación, los comandantes militares reportan que los últimos operativos han sorprendido a los objetivos en sus propias casas, sin escolta, sin plan de escape activado. Eso no ocurre por azar. Ocurre porque la red de información que los protegía ya no existe. La respuesta del CJNG a esta situación ha sido la que los analistas esperaban. Intentar reconstruir redes de protección pagando sumas mayores a elementos de corporaciones que no fueron tocadas por la fase limpieza, principalmente en estados donde la organización tiene menor presencia histórica, pero donde necesita nuevas rutas. Pero reconstruir una red de esa escala toma años, y el ejército ya sabe exactamente qué patrones buscar. Los 167 detenidos son la primera oleada. La investigación que generó el Cuaderno Negro de Tapalpa no se cerró con esas capturas. Se está procesando información nueva cada semana. Los teléfonos confiscados a los 167 detenidos contienen 47 números no identificados en un solo grupo de mensajería. Los datos financieros cruzados apuntan hacia pagos que superan lo que 167 policías de bajo y medio rango podrían justificar como nóminas de protección. Hay un nivel más arriba. El secretario Omar García Harfuch lo dijo sin ambigüedades el 27 de febrero. Cualquier indicio será investigado, no habrá excepciones. Pero añadió que por ahora las investigaciones se concentran en autoridades locales. La pregunta que ese "por ahora" deja abierta es la misma que los analistas están intentando responder. ¿Hasta qué nivel llegaban los pagos que aparecen en los documentos de Tapalpa? Con las anotaciones 15.000 PGR y 650.000 GN. No precisó cuáles, pero la arquitectura de una red de protección de esa escala no se sostiene solo con directores municipales y agentes de a pie. Alguien en niveles de decisión política tenía que saber. Alguien tenía que garantizar que las investigaciones internas no llegaran demasiado lejos. Alguien tenía que asegurarse de que el muro se mantuviera intacto. Ese alguien, o esos alguien, todavía no han sido nombrados públicamente. Los consejos de honor y justicia federales que se han instalado para revisar los expedientes de todos los elementos de seguridad en las zonas de mayor conflicto están procesando información de más de 4.000 agentes en 7 estados. Ese proceso tomará meses, y cada semana que pasa, la lista de objetivos identificados crece. La fase limpieza no terminó, apenas comenzó. Un cuaderno negro. Eso fue lo que derrumbó a 167 hombres que creyeron que la protección del Mencho era indestructible. No fue una infiltración de años. No fue un informante heroico arriesgando su vida. Fue un cuaderno físico, analógico, que su dueño nunca pensó que nadie iba a leer. Porque el Mencho nunca pensó que nadie iba a entrar al Tapalpa Country Club a buscarlo. Ese exceso de confianza, esa certeza de que el escudo era impenetrable, fue exactamente la debilidad que terminó por derrumbar no solo al capo, sino a toda la red que lo sostenía. Los 167 policías detenidos no cayeron porque el sistema funcionó perfectamente. Cayeron porque alguien se equivocó al pensar que podía escribir sus crímenes en un cuaderno y guardarlo en un fraccionamiento de lujo en la Sierra de Jalisco. Y porque el ejército mexicano llegó antes de que ese cuaderno pudiera desaparecer. La pregunta que queda sin respuesta es la que más incomoda. ¿Cuántos cuadernos más existen? ¿Cuántas redes similares operan en estados donde el CJNG no tiene presencia histórica, pero donde la organización lleva años construyendo silenciosamente sus estructuras de protección? Esa pregunta es la que los analistas de inteligencia están intentando responder ahora mismo. Y cuando lo hagan, la segunda oleada de la fase limpieza va a sacudir México de una forma que nadie ha anticipado todavía. Suscríbete a Nación Narco y activa la campana. Cuando eso ocurra, lo analizaremos antes que nadie.